Y cuando son las 9:10 de la noche en Islas Canarias, quiero darle la bienvenida a Jesús Pérez Triana, experto en seguridad y defensa, colaborador del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Una buena noche para usted y gracias por estar con nosotros en la tarde fin de semana. La invitación para estar hoy aquí. 3 días de asedio terrorista en Francia. Hoy hay conmoción entre los parisinos. Hace minutos se conoció que fueron desalojadas salas de cine por una alarma. ¿Cómo se puede regresar a la paz cuando muchos vieron cómo una potencia fue vulnerada por el terrorismo? Pues una triste realidad que los europeos convivimos ya desde hace una década. Yo me encontraba en Madrid cuando los atentados del 11 de marzo y la verdad, pues no hay una solución a corto plazo. La idea es que gracias a todas las reformas legislativas, reformas de los servicios de seguridad, hemos conseguido minorar la amenaza durante los últimos 10, 15 años, pero no hay una seguridad perfecta, no, la seguridad es imposible al 100%. Y lo que hay que entender es que estamos muchísimo mejor que hace un tiempo y estos ataques, pues por suerte, a pesar de todas las amenazas, a pesar de todas los intentos, han fracasado la mayoría de las veces y son ya ocasionales. Este es el primero de 2015, pero por ejemplo en Francia el último fue en el 2012. Señor Pérez, la policía incautó armas sofisticadas, fusiles Kalashnikov, a los terroristas abatidos. ¿Cómo pudieron haber ingresado estas armas a territorio francés cuando se supone que una potencia, vuelvo al término de potencia, pues tenía medidas frente a posibles ataques terroristas cuando el mundo ha visto el horror de ISIS y otras organizaciones que pues se siembran el terror en el mundo? Bueno, pues en este caso las armas en concreto resulta que son de origen yugoslavo. Por las características, incluso se encontró un casquillo de bala identificado como, por los marcajes se sabe que fue producido en la antigua Yugoslavia en el año 86. Y durante los 90, durante los conflictos de la antigua Yugoslavia, pues allí los arsenales, muchas milicias, muchos grupos armados con armas que cuando acabaron las guerras, pues esas armas terminaron ingresando en Europa, en el resto de Europa, a través del tráfico de armas para crimen organizado. En España recuerdo un caso muy concreto de una banda de atracadores a los que se les incautó armamento militar. Entonces esas armas han llegado por cuentagotas en el mercado negro a toda Europa y han terminado pues en las manos de este grupo terrorista. Ese es el origen fundamental. 50 horas duró el operativo para dar con los responsables o los señalados como responsables del ataque al semanario Charlie Hebdo. ¿Fue una operación perfecta, policial, desde el punto de vista policial, desde el punto de vista de seguridad? Pues por lo menos en las dos operaciones de asalto y sobre todo la del supermercado, contrastando pues impresiones con otros analistas y expertos, la verdad que pues fue bastante bien. Es decir, considero la cuestión principal es que sobre todo el asalto al supermercado se resolvió sin ningún tipo de víctima entre los rehenes. Los 4 víctimas que estaban dentro del supermercado habían sido asesinadas previamente y la operación de búsqueda, pues bueno, la verdad que es que era toda la región de la Picardía es una zona de bosque y fue pues bastante complicado. Quizás en este caso muy concreto, tuvo la suerte, por así decirlo, de que los terroristas, cuando hablaron con ciudadanos que se cruzaron, dijeron claramente que ellos no tenían intención de matar civiles, sino que su intención era, después de haber matado a los dibujantes, era matar policías. Entonces, si esos 2 terroristas hubiesen decidido matar indiscriminadamente a las personas que se hubiesen encontrado por el camino, pues hubiésemos estado en una situación muchísimo peor. Eso es quizás, y luego los errores sobre todo, por ejemplo, fueron rápidamente identificados gracias a que uno de ellos se dejó documentación en el coche que robaron para huir. Entonces ha acompañado, yo creo que la suerte, en este caso por suerte, es decir, la suerte ha estado del lado pues, de la ley, del orden y de los ciudadanos. Este fin de semana, señor Pérez, también hay una cumbre antiterrorista en Francia, convocada por el gobierno de François Hollande. ¿Hacia dónde debe ir el eje central de esta reunión? Porque medidas de seguridad y preventivas existen en todos los países que pues, se ven amenazados por el terrorismo. Sin embargo, ¿usted lo ve como llover sobre mojado o pues, se pudiera dar una nueva alternativa para enfrentar a estos grupos que siembran el terror en el mundo? Yo creo que la reunión que se va a tener lugar, ya se han creado muchos mecanismos de colaboración, Europolicía, Interpol, pero creo que el elemento aquí nuevo es la cantidad de flujo de
voluntarios para la yihad que están trasladándose de Europa hasta Siria. Ese es el nuevo problema, porque se cuentan, pues, según los países, por decenas o por centenares. Es decir, la policía ha estado en los últimos años haciendo un seguimiento en las comunidades musulmanas, a sus miembros más radicales. De repente desaparecen a esas personas a las que se les tiene un seguimiento más o menos cercano, desaparecen y se sabe que han viajado a Siria para combatir. La cuestión es que una vez en Siria reciben entrenamiento militar y el problema siguiente va a ser qué va a pasar en Europa cuando esta gente empiece a regresar. Recordemos que la gran ola del terrorismo musulmán en los 90 fue un producto de aquellos que viajaron en los 80 a luchar en la yihad afgana y luego regresaron a sus países, por ejemplo, a Argelia, que sufrió una guerra civil, a Egipto, que sufrió una campaña bastante intensa de atentados terroristas. Entonces la cooperación va por esa línea, porque todo este problema es transnacional. Ya ningún país europeo ni ningún país del mundo puede enfrentarse a este tipo de cuestiones en solitario. Por ejemplo, hoy hemos sabido que una de las sospechosas de pertenecer a la célula terrorista, la compañera o esposa o novia, la verdad que no me quedó claro de una de ellas, Hayat Boumediene, había viajado a Siria vía Turquía, vía España. Es decir, el seguimiento y el rastreo de los terroristas ya no lo puede hacer un solo país. Hay que intercambiar información, hay que compartir datos. En eso se ha avanzado, pero yo creo que ahora el problema está en el retorno porque, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto, que se vio claramente el día del atentado, cuando una patrulla de la policía se choca con los dos terroristas y hay un intercambio de disparos en el que muere un policía y vemos cómo lo remataban en el suelo, pues demostraron tener un cierto entrenamiento. Es decir, no estamos ante dos aficionados, sino personas que habían recibido entrenamiento militar. Y esa era la gran diferencia que habíamos tenido en los últimos años. Desde que Estados Unidos invadió Afganistán y Al-Qaeda y otros grupos perdieron los campos de entrenamiento, por así decirlo, la capacidad técnica de los terroristas había decaído mucho después del 2001, 2002, 2003, es decir, en la segunda mitad de la década pasada hubo mucho atentado fallido en Europa. O sea, tuvimos la suerte de que muchos terroristas pues, por ejemplo, se descargaban de internet pues, los planos para hacer una bomba, y esos planos pues, eran erróneos o su capacidad técnica era muy mala. Y hubo una larga lista de atentados en la que la bomba le estalló en las manos a los terroristas, en vez de explotar pues, desflagró, se tuvo una llamarada y el explosivo no hizo su efecto. Y ahora tenemos Siria y el califato, el Estado Islámico, una gran área donde los terroristas pueden ir allí a entrenarse y recibir información. En el caso de estos dos hermanos, los hermanos Kouachi, había sido en Yemen. Pero ese es el gran peligro ahora, que tengamos una nueva generación, una nueva ola de terroristas que vuelvan de Siria con entrenamiento militar. Es Jesús Pérez Triana, experto en seguridad y defensa, colaborador del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Quiero agradecer que haya dedicado estos minutos para la tarde fin de semana aquí en NTN 24.